y muchísimas gracias a aquellos que han aceptado la invitación en esta noche para poder compartir lo más importante que tenemos como guía sobre este mundo, que es su palabra, la palabra de Dios. Su palabra es la que verdaderamente puede guiarnos en un mundo donde hay tanta desorientación, ¿no? Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, y realmente a veces no sabemos para dónde caminar. Pero hay algo que ocurre en la vida del ser humano y es nada más ni nada menos que la soberbia. Y en esta noche quiero hablarte acerca de este pecado, la soberbia, y como título tiene La soberbia versus la humildad. Parece un partido de fútbol, pero no lo es el partido más importante que en esta noche vas a jugarte en tu vida para que puedas salir quizás de una actitud que pensás que no lo somos, pero bueno, quisiera en esta noche llevarte a la palabra de Dios e invitarte a buscar en Lucas, si tenés Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 13 al 20. Recordemos que el Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas. Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Te invito a buscar allí en el capítulo 12 y en el versículo 13 vamos a leer una historia que el Señor Jesús le relató a una multitud que estaba allí con él en aquel día. Dice Lucas capítulo 12, versículo 13, si todos tienen allí abiertos sus Biblias, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Les invito a buscar otro pasaje en la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 28, Romanos, capítulo 1, versículo 28, vamos a leer allí 4 versículos. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. Les invito a reflexionar un poquito acerca de este tema. La soberbia fue el primer pecado que se desarrolló nada más ni nada menos que allí en el cielo a través de Satanás. Satanás quiso ser como Dios, quiso ser más que Dios. Dice Isaías 14:14, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. El deseo de superar a quien estaba por arriba de él. El deseo de
atravesar todos los límites que estaban puestos sobre nada más ni nada menos que aquel ángel que había sido creado con propósitos beneficiosos para todo lo que Dios tenía pensado. ¿Saben? Satanás era en aquel momento el ángel, el director de alabanza, podríamos decir. Y allí en aquella situación, él deseó en lo más íntimo ser igual que Dios, ser más que Dios inclusive, y poder atravesar todos esos límites. Pero no cabe duda que en estos últimos años, te podría decir quizás en esta última década, hay un pecado que hemos visto muy característico a lo largo y a lo ancho de todo este mundo en que vivimos. Y es este pecado de la soberbia. Ha recorrido los distintos países, regiones, ciudades y ha atravesado las distintas edades. Y saben, esta actitud de soberbia y este pecado de soberbia no necesariamente tiene que ser una constante en la vida de una persona. Una persona no necesariamente tiene que ser soberbio en forma permanente. A veces puede tener actitudes de soberbia, a veces puede tener etapas de soberbia, y qué triste que es vivir una vida directamente en una actitud completamente constante de soberbia. Saben, la soberbia no tiene nada que ver con el dinero. Si bien hemos leído un pasaje acerca de una persona que ganó muchísimo y que no sabía dónde guardarlo y tenía que edificar grandes galpones como para poder guardarlo y acumular y amontonar y guardar todo aquello que no le iba a servir para nada, porque el Señor dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero no cabe duda que en la vida de muchas personas el dinero también ha sido una herramienta para entorpecer quizás su humildad o la humildad que necesita para acercarse a Jesucristo, para reconocer quién es Jesucristo. Y esa situación quizás les ha llevado a vivir lejos de Dios, creyendo que tienen el control absoluto de su vida y de todas las cosas que ocurren a su alrededor. He conocido muchas personas a través de mis 53 años, personas ricas, muy ricas, y de una característica de humildad tremenda. También he conocido muchos ricos con una característica de soberbia tremenda. Pero también he conocido pobres, personas que eran pobres quizás en dinero y tenían una actitud de soberbia, pero realmente hiriente, y una actitud despectiva hacia todo lo que podía ser fuera del control de ellos. Pero también he conocido pobres que han sido riquísimos en humildad y que eran personas que verdaderamente sentían el deseo de ser guiadas en el camino de la vida. Ahora, ¿cómo llegamos a la soberbia? ¿Cómo es esto que sucede en nuestra vida? Tenemos que ir quizás al momento de nuestro nacimiento y quizás pensarán, bueno, nacemos con ese pecado y no podemos quitarlo de nuestra vida. Y yo quisiera un poco llevarlos al principio de nuestra vida, justamente cuando nacimos. Escuchaba a la semana pasada una persona que decía: y bueno, yo nací de esta manera y no puedo cambiar. Vamos a ver, vamos a tratar de indagar acerca de esto. La psicología nos habla de que nosotros tenemos algo que se llama ego. La palabra ego viene de la palabra en su original, que es del latín justamente, y significa yo. Y el yo es la formación completa de la persona. A veces decimos que vemos una persona que de pronto tiene una actitud despectiva, arrogante, y decimos: ¿qué ego que tiene? Bueno, sinceramente, cuando decimos así, no está bien dicho, está mal dicho. Lo que deberíamos decir: qué egocéntrico que es, qué persona que solo piensa en sí misma. Por lo general, los niños hasta los 7 años tienen esta actitud, son bastante egocéntricos. Conozco por ahí
un hermoso niñito que anda por ahí dando vuelta, que ve, cuando jugamos me dice, no, yo tío sé todo y yo lo hago bien todo y yo siempre gano porque soy el mejor. Y uno se ríe, es verdad. Pero traemos quizás cuando somos más chiquitos esa actitud. Tenía uno de mis hijos que, precisamente Mati, que decía cuando era chico, Totolito me lo sé hacer todo. Y él no quería que le hagamos ni la leche, no quería que le hagamos nada. Él creía que podía con todo y que podía hacer todo. ¿Saben? Nacemos como seres humanos con un temperamento y ese temperamento no lo podemos cambiar porque es algo que Dios nos ha dado en particular a cada uno de nosotros. El temperamento es algo, es una impronta puesta por Dios en nuestra vida. Pero también nacemos y generalmente hasta que morimos. ¿Y por qué digo hasta que morimos? Porque algunos dicen que es hasta pasada la adolescencia que ya se marca el carácter y a partir de allí ya no se cambia. Pero quiero decirte en esta noche justamente que una persona que va creciendo y va conociendo más cosas de la vida, va formando lo que se llama su carácter, y entre los dos, justamente el temperamento y el carácter, se forma nuestra personalidad. Ese es el yo, ese es el ego, ese es el completo de lo que se dice justamente en la psicología acerca del ser humano. Ahora, ¿cómo formamos nuestro carácter? ¿Qué es lo que hace que nuestro carácter sea como somos? En primer lugar, nuestro carácter se forma a través de la influencia de nuestros educadores. Ellos son los primeros en influir sobre nuestro carácter. Nuestros padres, quizás nuestros abuelos, tíos, aquellos que fueron tutores, aquellos que nos han criado, son los que influencian sobre nuestra vida para que se vaya formando nuestro carácter. Pero tristemente luego los padres no somos los infalibles ni los vencibles y ya vienen también las corrientes del mundo, vienen las modas, vienen los modelos y todo eso invita al ser humano a ir formando un carácter por todo lo que le van mostrando y queriendo hacer creer que es lo mejor para su vida. Las influencias externas forman en nuestra vida como seres humanos un carácter del cual muchas veces, a la larga, nos arrepentimos por haber sido así. Muchas veces esas enseñanzas y esas influencias son contrarias a las que nuestros padres con bien y con deseo de cuidarnos nos dieron. Muchas veces esas influencias que hemos adquirido de distintas personas que estaban a nuestro alrededor nos afectaron al punto de poner la primera influencia a un costado, pero no cabe duda de que lo que los padres hemos enseñado aún de niños, dice la palabra que quedará allí. Y se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará esa palabra justamente que se le ha enseñado. Ahora, todas estas influencias, toda esta situación nos lleva a tomar la decisión más tremenda en nuestra vida. ¿Y saben cuál es? Si hemos de ser humildes o hemos de ser soberbios. Nuestro carácter va a demostrar si realmente nos creemos, como se dice los soberbios, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que se creen invencibles, aquellos que se creen más valiosos e importantes que los demás. Una persona soberbia quiere ser admirada, respetada por todas las grandes cosas que ha hecho o las cualidades que dicen que tienen. Algunas características del soberbio las anoté aquí. Dice, no son capaces de admitir que han hecho algo mal. Siempre creen que tienen razón. No suelen pedir perdón. Necesitan y piden halagos de manera constante. Pueden ser hirientes. Solo hablan de sus logros. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguna persona que quizás ha rodeado su vida y que quizás ha tenido esta actitud?
¿No es verdad que hay muchas personas sobre la faz de la tierra que muchas veces nos hacen sentir de esta manera? Ahora yo en esta noche quisiera llevarte a hacer una mirada introspectiva. ¿Qué es esto? Es una mirada hacia tu interior y a poder sincerarte con vos mismo, con usted mismo, a sincerarnos cada uno de nosotros, a poder mirarnos hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿no hemos sido así nosotros para con Dios? ¿No le hemos dicho a Dios en esta última década, yo sé qué hacer con mi vida? A mí no me va a pasar nada. Yo sé lo que valgo y por eso a mí nadie me toca ni me dirige la vida. Yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Cuántas palabras de estas hemos escuchado en esta última década? ¿Cuántas personas, cuántas multitudes, cuántos emblemas se han levantado detrás de decirle a Dios que Él se corra a un costado, si existe para ellos, y la hemos dejado de lado? Quizás no has vivido toda tu vida así, pero sí quizás en este día, si haces una mirada interior, podés decir quizás estoy teniendo esta actitud para con Dios en este momento. Quizás estoy dejando a Dios con mi actitud como de lado, como diciendo a mí no me importa lo que me decís. Saben, hace un tiempito atrás leía en un diario, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Leía en un diario acerca de un hombre que podríamos decir que no le faltaba nada. Visto con los ojos humanos, un hombre que verdaderamente se creía, que por lo que estuve leyendo, que tenía un poder invencible. Podemos ver muchos personajes en la actualidad acerca de esta actitud. Y este hombre, nada más ni nada menos que el presidente del Consejo de Administración del Banco Santander, viviendo en Portugal, Antonio Vieira Monteiro, falleció a mediados de marzo en Lisboa por complicaciones que causó el coronavirus. La hija de este hombre salió a decir algo que recorrió todo el mundo entero, algo que impactó en los corazones y en los pensamientos de muchas personas. ¿Saben lo que dijo la hija de este millonario? Mi padre murió buscando algo que era gratis, el aire. No pudo toda la fortuna que tenía comprar siquiera un poquito de aire para vivir un segundo más de su vida. No podía absolutamente hacer nada frente a tal circunstancia. ¿Saben? El libro de Isaías capítulo 2 versículo 12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. ¿No te parece que el mundo entero está abatido en esta circunstancia? ¿No te parece que estamos viviendo un momento de impacto tremendo en nuestra sociedad donde creyendo que teníamos el control absoluto de nuestra agenda, se ha visto cambiada abruptamente por la interrupción de un pequeño virus? Es que no tenemos el control de nada. ¿Cuántas cosas pensás que tenías planificada este año? ¿Cuántas cosas crees que podías llegar a ser y que habías pensado y se vieron frustradas por todo lo que estamos viviendo en esta nación y a lo largo de todo este mundo? ¿No es verdad que nos hemos dado cuenta de golpe y de manera realmente impactante en nuestra vida que no tenemos el control de todo lo que podemos hacer? ¿No es verdad que no podemos decir en este momento, yo con mi vida hago lo que quiero? Tristemente vemos como muchas personas van pasando de vida a muerte por causa de este mal que estamos viviendo sobre toda la faz de la tierra. Por eso
Si sos sincero o sincera en este día, si podés hacer esa mirada introspectiva y poder reconocer que le has dicho a Dios, yo te creo o yo te sigo hasta acá, pero con mi vida hago lo que quiero. Te invito a pensar si esa actitud, quizás de soberbia, que has tenido para con Dios, puedas salir de allí y en este día puedas entrar en la humildad. Te invito a salir de la soberbia y entrar en la humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6, no lo busquen, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es tener conciencia de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias debilidades. Es obrar en consecuencia en relación a eso, es decir, yo no puedo controlar absolutamente nada de mi vida, porque solo Dios tiene el control. Una persona humilde no pretende estar por encima de nadie, sino que se iguala, y ser humilde no significa dejarse humillar, eso es otra cosa. Ser humilde significa que yo puedo reconocer que todos somos valiosos de igual manera para Dios. Reconocer los errores es un acto de humildad que verdaderamente es para resaltar de aquellos que tienen esta actitud. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad constante de resaltar sus logros y sus éxitos, mucho menos de pisotear a las personas de su entorno. Saben, la palabra humilde viene del latín también, y a su vez proviene de la raíz que significa humus, que quiere decir tierra. El humilde reconoce la igualdad de cada ser humano en tanto que todos vienen de la tierra. Yo no sé si ya terminaste de formar tu carácter y si tu actitud para con Dios ha sido de rechazo, de indiferencia. Quizás tu actitud a lo largo de todos estos años ha sido decirle a Dios, yo manejo mi vida como yo quiero. En este día te invito a que puedas salir de esa soberbia y puedas entrar en la humildad y puedas reconocer que Dios es el único que tiene todo el control. Mira, Jesucristo busca corazones humildes. El Salmo 51, 17, no lo busques, dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. En esta noche tenés la posibilidad de reconocer cómo has llevado tu vida adelante. En este momento, en esta hora, en esta aplicación donde estás escuchando, donde estás viendo, podés realmente tener esta actitud de reconocer con sinceridad, como dice la palabra que hemos leído, que tenés un corazón lleno de pecado. Dios dice que miró desde los cielos y no encontró un solo justo. Nadie que haga lo bueno, nadie que busque a Dios. Todos nos desviamos. Cada cual, dice la Escritura, nos apartamos por nuestro camino. Y Dios nos vio perdidos, nos vio desorientados, nos vio que a través, como leíamos en Romano, de haber no querido tener en cuenta a Dios, hemos empezado a padecer todas estas características y todas estas actitudes que nos han hecho tanto daño. Dice la Escritura, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Parece que estaría relatando un diario del día de hoy a la mañana. Es que la Biblia nos habla de que aquellos que hemos decidido no tener en cuenta a Dios, que hemos tenido una actitud de soberbia y le hemos sacado de nuestras escuelas, de nuestra vida, de nuestra sociedad, hoy estamos pagando las peores consecuencias que puede pagar el ser humano, y es vivir nada más ni nada menos que todas estas cosas y mucho más que hemos escuchado y que nos afectan a cada uno de nosotros. ¿Quién podría decir de todos nosotros que no nos ha afectado todo esto que vivimos en la sociedad? Por eso Dios está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por eso Dios utiliza este medio y otros medios para llamar a la puerta de tu corazón, para que entiendas que el ser humano sin Dios es un ser humano que está vacío y que está lleno de pecado. Jesucristo es el que hoy te invita a que puedas tener esta actitud de humildad y decirle: Dios mío, no puedo más. Dios mío, soy una pecadora, soy un pecador. Yo quiero invitarte a pensar en esto. Había alguien que podía tener realmente una actitud de mostrarse como el Todopoderoso, porque lo era, y ese era Jesucristo. Jesucristo, que estaba siendo despreciado y humillado, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo por salvarte y por salvarme. Él se entregó en aquella cruz siendo despreciado, siendo avergonzado, siendo cargado completamente por todos aquellos que lo miraban. Si tú eres el Dios, el Hijo de Dios, bájate. A otros sanó, no te podés sanar, no podés bajar. Cuánta humillación, cuánto desprecio, cuántas actitudes de soberbia, cuánto que recibió el Señor Jesucristo por amor a tu vida y a la mía. ¿Saben? En Hebreos, la palabra de Dios dice allí, en el capítulo 12, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio significa vergüenza. Menospreció la cruz. Todo esto y mucho más que podés saber a través de la palabra de Dios que sufrió Jesucristo, poniéndoles una corona de espina, como riéndose de él, haciendo entender que era un rey vencido con los brazos abiertos. Jesús no le dio valor, porque más valor le dio a tu vida. Él se humilló a sí mismo. Él tenía poder para bajar de aquella cruz. Él tenía poder porque lo mostró. En sus 33 años mostró el poder que tenía para hacer, desde convertir el agua en vino, hasta levantar paralíticos, hasta sanar enfermos y hasta levantar muertos. Jesucristo ha mostrado a través de todos estos años que tiene poder para levantar personas caídas, destruidas por causa del pecado, y sacarlos de allí y ponerlos en vida nueva, limpiarlos, restaurarlos y poder mostrar el poder que tiene en su palabra. En esta noche yo te invito a salir de esa actitud de querer controlar tu vida por tus propios medios.
Te invito a salir de esa actitud de seguir diciéndole a Dios, voy a seguir escuchando. ¿Qué pensás o qué piensa? ¿Que esa no es una actitud de soberbia? Yo puedo tener el control. Si nos ponemos a pensar, ¿quién puede decir que puede tener el control sobre su vida? ¿No hemos tenido pruebas suficientes en este tiempo para reconocer que tenemos que humillarnos ante el trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados? Yo te invito hoy a reconocer que Dios tiene toda autoridad, a reconocer que has pecado contra Dios, a reconocer que tu pecado ha ofendido a Dios y a pedirle a Jesucristo que perdone tus pecados y que entre en tu corazón. ¿Quisieras arrepentirte en este momento? ¿Quisieras, como dice la Escritura, a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente? Dios no lo desprecia, Dios no lo desecha, Dios lo recibe. Él dijo un día, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Él quiere hacerte descansar en este día. Quiere que puedas reconocer tu pecado y puedas entregarte en forma completa al señorío de Jesucristo, que tiene poder para gobernar sobre toda situación. Si en este día has tomado esta decisión, te invito a que allí donde estás, le puedas decir con tus palabras, Señor Jesús, sé que soy una pecadora, sé que soy un pecador. Señor Jesús, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por mi actitud de haberte desechado durante tanto tiempo, de haberte dejado de lado. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Jesús, te invito a entrar en mi corazón y que seas mi Salvador. Quiero darte todo el control de mi vida. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tu amor es grande, porque tu paciencia para con nosotros es grande. Tú eres Dios y no hay nadie más. Te damos gracias, Padre, porque en esta noche tu misericordia es tan grande que seguís anunciando tu palabra para que la gente no se pierda, sino para que procedan al arrepentimiento. Y en esta noche te ruego por la vida de cada una de las personas que están escuchando. Vos las conocés, Señor. Sabés dónde están, lo que están sintiendo, sufriendo, lo que están viviendo. Quebrantá sus corazones para que puedan en este día, postrados a tus pies, abrazarse de ti y pedirte perdón por sus pecados. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén.